rico y quien representa a la ciudad de Concepción con sus casas, con el comercio. Hoy, aquí en Matinal Nuestra Casa, recordando ese comercio de antaño, de los principios de los años más o menos, ¿cuántos? 1800 sí, por ahí, principios vivos. Ahí del siglo XX. Bueno, Luis Darmendray, vamos a recordar los comercios de esa época de nuestros abuelitos, bisabuelitos o algunos tatarabuelitos también. Pues vamos a recordar por ahí. Yo creo que tatarabuelitos también, quizás, ¿sí? Justamente si uno empieza a hacer los cálculos, ¿sí? El tiempo pasa. El otro día una amiga me decía el 2000, como si el 2000 fue ayer, pero en realidad... Ya pasó 25 años. O cuando uno ve los reportajes de esa época. Oh, absoluto. O cuando uno escucha una canción, no sé, el otro día pasó una canción de la Britney y dije, ya, eso fue como... Hoy día yo venía escuchando en el auto una canción de Magneto, el Vuela, Vuela. Wow. Para mí eso es Viña 92. Para mí es Viña 92, definitivamente. Buena canción y bueno el comercio también del centro de Concepción. Lamentablemente hoy día recibe sus cuestionamientos, están tratando de salir adelante, por supuesto, pero es triste ver cómo emblemáticas tiendas van cerrando. La otra vez me pegué una vuelta en Chillán, no la había hecho hace mucho tiempo, y recorrí el centro, acordándome de los lugares donde iba cuando más chico, con mis papás y todo. Hay algunos que ya no están y hay otros que están, y fíjate que cuando entré a uno en particular, que era una tienda de deporte, que está debajo de ahí de la Galería del Caracol, y que todavía está, me acordaba cuando íbamos a comprar las pelotas de fútbol con mi papá. Y de verdad me logré emocionar un poquitito recordando aquellos momentos. Yo creo que ese ejercicio también es muy lindo de poder hacer. Absolutamente. Cuando uno ve comercios que se sostienen en el tiempo, que llevan varias décadas, que en Concepción tenemos algunos que todavía permanecen a pesar del paso del tiempo, en un sistema económico que sabemos que es totalmente vaciador, claro, que es violento, que nos ha impuesto los malls, retail, supermercados, que claramente se oponen a un comercio más detallista, más, digamos, ameno con la ciudadanía. Es precioso de algún modo. Y en Chillán hay una joyería en Chillán muy antigua, que el otro día vi un reportaje sobre ella justamente en pleno centro, y otras casas comerciales también que subsisten ahí en la capital de Ñuble. Pero esto no está ni lo geográfico ni lo arquitectónico. Aquí no hay, no de lo que ven acá en esta foto claramente ya no existe. Bueno, hoy vamos a viajar en el tiempo, bien atrás en el tiempo. Esto es Concepción en el 1900, 1905, Europa. 1910. Parece Europa, justamente. Y aquí es bien interesante lo que pasa porque esto es Barros Arana. Hay que entender que la calle Barros Arana antiguamente se llamaba Comercio, una calle que se consolida como un eje comercial precisamente con la aparición del ferrocarril. Siempre cuando mismo. aparece. ¿Dónde estaba? Exactamente, claro. Barros Arana, Prat, estación de trenes antigua, no la que todos tenemos, la mucho más antigua. Empiezan a aparecer almacenes, hoteles, pensiones, pastelerías, etcétera, y también grandes almacenes como los que vemos acá en calle Barros Arana, entre Aníbal Pinto y Colo Colo. ¿Okay? Todo esto hoy en día sigue siendo comercial, pero claramente nada de esto existe. ¿Qué año me dijiste que era esto? 1905 aproximadamente. ¿Okay? Estamos viajando Aníbal bien Pinto atrás y... en el... Esto es Barros Arana entre Aníbal Pinto y Colo Colo. Ah, ok, sí. ya. Okay. Esta parte de acá, por ejemplo, este gran edificio que ustedes ven aquí, fue por mucho tiempo también un teatro. Fue el Teatro Splendid Septiembre, que después terminó siendo demolido en los años 30 para hacer el Teatro Roxy, que terminó sus días como cine ducal. Para que la gente se ubique en la casa, está Preunica ahora en estos momentos, en ese lugar, y con una farmacia al lado. Ya, ahí me ubique. Sí, pleno paseo peatonal. Acá tenemos a la Belle Jardinerie, que es una tienda francesa que existió en Concepción. Mira. La Belle Jardinerie era una tienda de esas típicas tiendas con capitales franceses, con grande importación, por supuesto, francesa, porque muchos de estos almacenes y tiendas eran manejados por familias francesas que importaban directamente telas, ropa, accesorios de caballero, los sombreros, por supuesto, y cosas. ¿Y vivían ahí o tenían sus casas en otro lado? Es una cosa bien especial porque en algunos casos sí vivían. Muchas de estas tiendas estaban en el primer nivel y el segundo nivel era residencial, o tiendas mucho más grandes tenían 2 pisos de tienda. Que eso ya era una cosa máxima. Absolutamente. A la Ville de Concepción, a la ciudad de Concepción, otra tienda que estaba al lado de la Belle Jardinerie, y es una tienda que también era importadora de ropa, que aparece, por ejemplo, novedades, sombrerería, sastrería. Y la cortina, como los toldos, por toldos, supuesto. claro. La presencia francesa era absoluta. O sea, aquí estamos en una época en la cual Chile se hablaba francés de una manera como... Le papú le mató le fifí. Y se hablaba francés de manera
era bastante corriente, no por supuesto por toda la gente, pero sí era un idioma que estaba presente, la gastronomía francesa también, Mira. la cultura francesa, la arquitectura estaba derivada de un neoclásico francés también, la Belle Jardinerie era un ejemplo de cómo estaba ese tipo de comercio, de importación, ¿Y en qué momento la la Ville perdimos? de Concepción. Fueron cambiando los tiempos, fue cambiando un poco la dinámica, el terremoto del 39 después también generó un quiebre más o menos en lo comercial y también lo que ocurre con la creación del canal de Panamá, que eso también influyó en que los barcos no pasaran por el sur, La vuelta sino que larga, dieran la claro. vuelta por el norte. Por lo tanto, Talcahuano y Valparaíso se vieron afectados un poco y empezó a decaer ese carácter Buen punto. cosmopolita. Nunca lo había Oye, a pensado. propósito de los franceses que tú mencionas, yo me recuerdo la época escolar. En la época del liceo también se enseñaba el himno de Francia y también en los años 90 en los liceos se enseñaba francés. Sí, yo tuve habían clases 2 años de francés, francés, Que sí. no me acuerdo de nada de otra Sí. cosa, pero sí. Yo Fíjate algo que- me acuerdo del himno nada más un poquito, porque lo demás se me olvidó todo. Es bueno aprender otros idiomas. Siempre digo a mis alumnos que ojalá Sí. aprendan porque los idiomas hacen andar el cerebro y es súper El bueno. problema es que los que no tuvimos muy buena relación al principio estamos bloqueados, como con la matemática. Sí, Cuesta cuesta. después A mí el sacarse fran- yo ese chip. alcancé a aprender francés, pero se me ha olvidado muchísimo, como no lo he puesto en práctica, Claro. lamentablemente. ¿Y esto es portada? ¿Algo? Esto es Barros Arana nuevamente por el otro lado. Aquí tenemos el edificio que les dije yo, estuvo el teatro. Pero esto es foto, Belle Jardinerie. portada. Foto, una portada. Es una postal coloreada de la casa Carlos Brand resguardada en la Biblioteca Nacional. Era una postal que sacaban la foto y de manera muy análoga pintaban con pincel las cosas y le daban un toque como si fuese pintura. Y darle todo ¿Ok? ese toque ahí. Claro, y por eso hay muchas postales antiguas que son del 1910, 1905 más o menos, que se ven de colores, pero no es que haya sido las fotos en colores, sino que eran retocadas de manera análoga. No había Photoshop en ese tiempo, pero estaba la idea de poder retocar. Oye, Oye, pero los ¿por perritos qué siempre colores Siempre rojos, presentes. amarillos querían destacar? Claro, sí, absolutamente. Esto Unos es Colo Colo verdes. con Barros Arana. O sea, Colo-Colo. estamos al otro lado de lo que estábamos Ok. viendo recién. Aquí estaría la casa Spoiler, que había una sastrería muy grande aquí en la esquina. ¿Ok? Aquí hay un edificio ahora donde está el Hotel Romano, estuvo el Cine Romano. Acá estaría el edificio que vimos recién del teatro, la Belle Jardinerie y la Ville de Concepción por allá. Ahí estamos, el otro lado de este eje comercial, fíjense los edificios, o sea, cómo es la arquitectura de aquel entonces. El edificio de la derecha, que también era comercial, fue demolido en los años 20 para dar paso al famoso edificio Irmas. Ese famoso edificio que todavía está en Colo Colo con Barros, bueno, que no está técnicamente, lo que vemos ahí es un falso histórico, una recreación, una versión, digamos, distinta de lo que fue el gran edificio Irmas. Y aquí, claro, también muestra un poco la ciudadanía, habían desfiles, perritos Y como habían siempre. perritos. Habían perritos siempre, perritos por supuesto por las Habían calles. dos perritos. Seguimos avanzando por Barros, pasamos de, ahí está Colo Colo de hecho, esto es Colo Colo, Tranvía, qué lindo. ahí está digamos lo que vimos recién y avanzamos Perdón, pero este color que es tan característico de Concepción en una Sí. y lograron capturarlo también en Los esta atardeceres. fotografía, en este retoque que se hizo. Es muy interesante esa observación, porque mucha gente habla de ese color de Concepción, el atardecer Es que penquisano. se, Es que así es muy el característico. atardecer. Muy de algunos característico, momentos. ese color rosa precioso Sí. que tiene, bueno, muy Sobre muy todo bello. cuando tú vas cruzando el puente, Sí. vas yendo hacia San Pedro o viceversa, tú miras. Y Barros se ve Arana ese es bien tono interesante ver Barros Arana o Chacabuco también, que es más ancha, permite ver esa. Yo creo que esa antes se belleza. veía con mayor Muy- esplendor. claro, Absolutamente, porque- sin tanto cable Claro. y tanta contaminación visual, por supuesto. Ajá. ¿Para qué hablar de edificios? Qué lindo Bueno, el tranvía era. el tranvía, claro, y avanzamos por Barros Arana y nos encontramos acá con el edificio del Bazar Musical, un edificio precioso, si se fijan, de una escala monumental. Vean la altura de las personas En todo caso. en relación al edificio que era de 2 pisos. O sea, fácilmente le podemos sacar ¿cuánto? 4 pisos o más incluso a lo que era la arquitectura original. Chico, y las puertas eran del tamaño que vemos hasta arriba. Claro, o sea, la puerta era... Eran grandes los europeos. Eran para las gigantes. Es que era una arquitectura monumental. De hecho, este edificio aquí a la derecha igual es alto, pero este es mucho más alto el que Se tenemos nota. del Bazar Musical. Este edificio, el Bazar Musical, lamentablemente fue demolido en los años 60. Soportó el terremoto de 1939, 1960, pero al final igual tenía ciertos daños y por lo que tengo entendido lo demolieron y dio paso a otra construcción que también fue demolida para agrandar una tienda de retail que se encuentra en este Claro, lugar. porque ahí yo creo que económicamente salía más barato demoler que construir por la Sí. tecnología de la época. Igual para los años 60, por lo menos el edificio también estaba ya intervenido, porque se instalaron muchos almacenes después de los años 40, 50. Ahora, acá a la derecha nos encontramos con la Casa Arán,
una casa muy interesante, una gran tienda de ropa que existió en ese lugar, que también fue demolida en los años 20 para dar paso a Gatti Chávez, de cual vamos a hablar más adelante, que era como el antecedente de retail chilensis que existió en nuestro país. Por supuesto. En esa época, claro, nos mencionas mucho sombrería, ropa. Sí. Hoy día nos Telas. pasamos a la mayor cantidad de carcasas, más que nada lo que tiene el Carcasas, centro. sí. También va reflejando un poco, me imagino, lo que se está comercializando en cada época, ¿no? Claro, bueno, y aparte el tema de las importaciones y por otro lado también la fabricación propia. O sea, por un lado, claro, tenemos importadores franceses que traen cosas de Europa, pero también habían fábricas locales que hacían camisas, ropa hecha, como se le conocía también antiguamente. Y eso da para pensar a cómo ha cambiado los roles comerciales. Hoy en día nos damos cuenta de la monotonía que existe en el centro, pero es parte de un sistema que estamos viviendo. Aquí hay una responsabilidad tremenda de los destinos que se están tomando, cómo han influido los malls, los grandes centros comerciales y cómo la misma planificación urbana, que tanto la hemos discutido en temas ambientales, patrimoniales, también afecta en cómo se está percibiendo el centro, qué nos quieren de algún modo hacer con las ciudades. En esta época también se utilizaba que la gente tejía y vendían sus tejidos, por ejemplo, como prendas de vestir, o eso viene más adelante como en el 1900. Ocurría, y de hecho ya se puede, más o menos en 1920-30 comienzan a aparecer textiles. De hecho, habían fábricas de tejido, ¿cómo se digo yo?, de lana propiamente, sí. Tal. Y sin contar, por supuesto, las fábricas de paños, o sea, el paño de lana, como lo que pasó en Tomé o Chihuayante, que eso también es bien importante. ¿Sabes por qué te pregunto y te cuento, Luchito? Porque mi abuelita contaba, ella era del 1912, fecha de nacimiento, si no mal recuerdo, y ella contaba que toda su vida ella tejía y vivía en San Pedro Viejo, donde está la iglesia, la Candelaria, y cruzaba a pie, caminando el puente, que en ese momento estaba, ya existía, y venía larga. acá, sí, y caminando, llegaba al centro y ella todos sus tejidos los iba a ofrecer a una tienda comercial. Buena. Y vendían sus tejidos. Eso es muy importante lo que dice ese testimonio, porque gran parte de estas tiendas también se veían aprovisionadas de parte de personas como tu abuela, por ejemplo, que hacía ese tipo de trabajo, y también el tema del oficio estaba presente. El tejido, la ejecución, por ejemplo, de sombreros a mano, los teñidos también a mano, las lavanderas, por ejemplo, había muchos oficios que estaban presentes y que se sumaban a las prácticas comerciales más bien formales. Ya es casi imposible. ¿Sí? No, imagínate, No, y lo por hacían supuesto. caminando ida y vuelta. Y ahí, en esa época, y nos cuentas ahí que vamos a revisar, ¿existía el comercio ambulante? Sí. De hecho, el ¿Siempre ha comercio sido un problema? más que un problema, es una realidad, es una condición. El comercio ambulante existe. De hecho, si tú ves registros de... Porque siempre se ve, claro, el centro Barros Arana, pero Concepción no es solo Barros Arana. No. Entonces, si tú vas a los barrios periféricos, otrora periféricos de Concepción, ya vas a encontrar situaciones como la misma Vega en calle Caupolicán, que se extendía desde Freire hasta prácticamente Manuel Rodríguez, que era un problema, sí, que se transformó en una situación sanitaria, higiénica en los años 50, 60 y 70, lo fue, por supuesto. Pero el comercio ambulante es algo prácticamente humano que aparece. El tema es cómo diseñamos la ciudad para establecer zonificaciones o de algún modo no generar más plataformas para fomentar un tipo de comercio. Y también vamos a comparar de repente un comercio artesanal versus a gente que vende imitaciones, cosas falsas, cachureos que en realidad no tienen ningún tipo de... Mucha diferencia. Hay una gran diferencia justamente. ¿Dónde estamos ahora, Diego Luis? Seguimos en Barros Arana, anteriormente vimos el Palacio de Cristal en calle Caupolicán y aquí estamos muy cerca de la estación Plaza España para que la gente se ubique. Actualmente hay un sitio Iriazo en este Ya lugar. vamos para allá, vamos para allá. Actualmente hay un Vamos acercando al sitio... río. Exacto, nos acercamos al río. Actualmente esto es Barros Arana, llegando a Plaza España donde hay un sitio Iriazo. ¿Okay? Esta era la gran casa de Julio Plech, que todo este edificio era un gran establecimiento comercial. ¿Y quién era él? Era un empresario y aquí vendían importaciones nuevamente, telas, ropa, en algunos casos abarrotes, 3 pisos y una arquitectura, fíjense, totalmente distinta. Aquí ya no tenemos los edificios majestuosos que vimos en las fotos anteriores. Es algo mucho más experimental, hay mucho vidrio si se fijan. Y esa la parte parte de la arriba cúpula, que es como una especie de reja que sale, fíjense, con un balcón. Es una arquitectura más moderna, construida en los años 20, que da luces de los cambios que va a tener Concepción más adelante con su arquitectura comercial. ¿Te parece una parte ahí entre tribunales y una parte del frontis de la Universidad de parte de Concepción acá. también? Sí. Sí, ese pedacito. Podemos hacer ciertos paralelos con la Universidad de Concepción, de hecho, que también impulsó la arquitectura moderna. Y bueno, este edificio permaneció como tal hasta los años 80. En los años 80 se demolió el tercer piso y quedó solamente con 2, y después del terremoto en 2010 se terminó de demoler todo.
Todo. Por eso hoy en día hay un sitio Riazo en ese lugar. Quizás Una que se va a instalar arquitectura, vaya a saber uno que se va a instalar Ojalá ahí. sea un molchín. Ojalá que no sea un molchino, Está justamente. lleno. Que se está tomando todo. Capaz. Sí. Seguimos en Barros Arana, ahora volvemos a la cuadra entre Colo Colo y Aníbal Pinto y avanzamos hasta finales de los años 20 y principios de los años 30 con la Casa Espano, una casa que nuevamente, importaciones, telas, novedades, que se instala en esta tremenda mansión prácticamente con un ventanal gigante que se ve acá y que claramente implicó la renovación de este perfil de Barros Arana que fue ampliándose. Los negocios eran cada vez más grandes y esta casa también permaneció por muchas décadas. Claro, el terremoto del 39 implicó la pérdida de algunas decoraciones y ornamentos, pero se mantuvo como tal hasta los años 90, porque acá después en los años 50 y 60 se instaló Madensa con su tienda propia, la tienda de Madensa, y después en los años 90 fue utilizado por la farmacia Marzano, que fue un ícono de Concepción con su donde nos íbamos balanza. a pesar. Justamente, sí. Yo Sí. fui a esa pesa grande. ¿Que esa es con moneda? Esa grande que había ahí. Y tal como pasó con muchos edificios de nuestro país, fue demolido para dar paso a una tienda de retail que no tiene ningún tipo de aporte ni arquitectónico, ni urbano, ni estético. Fíjate que yo era chiquitita y cuando teníamos que acompañar a mi abuelita al pago, pasábamos siempre a la farmacia Marzano a pesarnos, porque en las casas no había pesas. Sí, claro. Entonces era un panorama, era un disfrute ir a la farmacia, ir a pesar. Que era tecnología igual, po. Era tecnología Claro. igual que uno Sí, veía, po. pues, claro. Y además, me acuerdo en los 90, el segundo piso tenía una juguetería, que fue también una novedad, de tener farmacia combinado con juguetería. Fue una cosa, pero... Y perfumería, Y por acá perfumería recuerdo. también, sí. algo Era muy recuerdo. bonito el edificio. Mira. Y aún conservaba algunos detalles de lo que fue originalmente la Gran Casa Hispano, de la familia Hispano. Un edificio muy, muy interesante. Y claro, los años 30 en Concepción también muestran esa especie de dinámica comercial. Habían familias españolas también, familias francesas, pero también mucho comercio inglés, mucho comercio vasco también. Hay reportajes de los años 30 que te muestran cómo Concepción tenía capitales ingleses. Estaba el Banco Anglo-Sudamericano, había muchos créditos que se daban a las familias inglesas, mucha importación con Londres, aparecen empresas como la Bayer Scott, por ejemplo. Se consolidan otros tipos de comercios extranjeros como la Casa Gildemeister, Williamson Balfour, que son nombres que todavía existen, solo que en esa época se dedicaban al comercio de harinas, cereales, maquinarias, cosas de ese Y en tipo. comparación con otras ciudades o capitales regionales, ¿cómo estaba nuestro comercio adelantado? ¿Habían tiendas que en otros lados no habían? Porque sabemos que hoy día prácticamente están en todos lados las Sí, tiendas de los negocios. claro. Pero en su momento habían a veces cosas solo en Santiago, que en el resto no habían. ¿Pasaba lo mismo acá en Concepción? Bueno, siempre Santiago fue claramente la capital y donde pero más que Santiago, Valparaíso. Valparaíso siempre fue el gran lugar donde uno podía encontrar de todo, porque Valparaíso, el gran puerto, era claro, un lugar donde llegaba se ahí. podían hablar hasta 5 idiomas en una misma calle. O sea, era una cosa totalmente cosmopolita y Talcahuano también tuvo un poco ese carácter antes del terremoto del 39 y otros cambios entre medio y por supuesto la crisis del 29, Claro. que eso afectó muchísimo la economía. Y en el caso de Concepción, claro, más que una especie de cosa casi endémica del comercio local, era muy transversal, era como lo que se consumía en aquel entonces. Ok. O sea, mucho comercio de ropa, mucho comercio de accesorios, mucha maquinaria también se encontraba en Concepción. La situación cambió cuando se inaugura la Casa Gleisner en Lincoln con Barros Arana, que implicó la aparición de muchos maquinarias, cosas para la agricultura, cosas de ese Y eso tipo. vendían en esa casa, La Casa maquinaria. Gleisner, era como una ferretería. Ah, ok. A gran escala, por supuesto. Que también vendían abarrotes, comida y telas, que era una mezcla. ¿Y aquí qué tenemos? Acá tenemos una vista de 2 obras del arquitecto Ernesto Losley, un gran arquitecto que diseñó Gran familia de los Lee. Absolutamente, sí. Gran arquitecto. Ponga música de Espinita. Un arquitecto que diseñó edificios bien interesantes, por supuesto muy avanzados para la época, y que dejó obras como el edificio Esquerré, que todavía queda la fachada, o el edificio Baldi, que se encontraba en Serrano con Barros. Lamentablemente desapareció después del terremoto del 2010, que originalmente fue un edificio comercial, en el cual se instalaron muchas firmas inglesas, muchas firmas extranjeras que vendían nuevamente importaciones o en algunos casos incluso conservas que traían de otras partes del mundo. Que era un lujo, Conservas realmente. té, por ejemplo, la aparición de las grandes casas que importaban té, que importaban café,
para nosotros hoy en día comprar un tarro de café al supermercado, Sí. antiguamente a veces Pero en no esos era tan años no. fácil. Hay que entender que Chile también cambia en esta época, se masifica el consumo del té. Antes era todo mate, la hierba mate, después empieza Chile a cambiar un poquito y empieza el consumo de té, que Chile es uno de los Inglés, a países propósito. más... Y la influencia inglesa también, por supuesto, el tema de tomarse el té en la tarde, etcétera. Y las modas van cambiando también. Y son estas tiendas las que empiezan a traer cosas de lo que estaba de moda en otras partes del mundo. Oye, bonita esta, Actualizándose. pero que lamentable el contexto. Es lamentable el contexto, pero te Sí. muestra la solidez de un edificio. En la esquina de Colo Colo con Barros, donde hablé de la casa Arán, al lado del Bazar Musical, esta casa Arán fue demolida en los años 20. ¿Ok? Se demolió por completo y se decidió construir un edificio nuevo, un edificio absolutamente moderno para dar paso a la gran casa Gatti Chávez. ¿Qué vendían Gatti ahí? Chávez, ¿Qué vendían ahí? vendían de todo. Gatti Chávez era una casa comercial con origen en Argentina. Bien. En Buenos Aires estaba la gran casa Gatti Chávez. Abre su primera sucursal en Santiago, en un edificio fastuoso que tenía salón de té, orquesta propia, música en vivo. Imagínense ir a comprar No te creo. juguetes. Música en vivo. Podían pasar a comprar a una especie de supermercado, Y está, conservas, todo lo que las cosas para la casa y más encima ir a tomar el tecito escuchando música en vivo con un ¿Y era baile. como música clásica? Absolutamente, estamos hablando de una época del vals y esas cosas. Eso era en Santiago. Ajá. Gatti Chávez crece y expande su negocio, abre sucursales en Temuco, en Talca y por supuesto Concepción. Y la casa de Concepción estaba en Barros con Colo Colo, edificio moderno de 3 pisos, fíjense. Harta ventana. Mucha ventana, mucha un luz. edificio sólido, absolutamente sólido. ¿Qué que- significa sólido? O sea, lo que voy es que es totalmente resistente. Ok. Aguantó el terremoto del 39 sin problema, se quebraron unos vidrios, por supuesto, Claro. pero el edificio se mantuvo en pie. Siguió los años 40 funcionando, de hecho hay una publicidad de 1942 que habla de la gran liquidación de Gatti Chávez. Liquidación de verano. La liquidación de verano, ropa para niños, ropa para adultos, ropa escolar también vendían, que parece que eso fuese nuevo, pero claro, Fuertemente rebajado. fuertemente rebajado. Si tú ves la prensa, Luis, La frase de marketing. si tú ves la prensa de los años 30, 40, vas a ver la competencia de estas tiendas. ¿Quién tenía la mejor liquidación o la mejor realización también, como se llamaba? Y ahora le ponen sale. Sale, están todas esas a mí me encanta el inglés, pero igual molesta ver tanta Molesta, palabra, ¿cierto? Que digas En- sale, claro. Sí, en todas partes. Y bueno, Gatti Chávez, ¿qué pasó? Quebró al final. La empresa tuvo una crisis nacional y tuvieron que cerrar todas las sucursales. La tienda de Santiago fue demolida, de hecho, en la década del 50. Y en el caso de Concepción, el edificio se instaló la Casa Oneto posteriormente. Y el edificio todavía existe, solo que está de algún modo escondido debajo de todo una gran tienda de retail que está en Barros Arana con Colo Colo, que se ha expandido muchísimo con el pasar de las décadas. Barros Arana con Colo Sí, Colo. sí, Falabella justamente. Ah, Ah, en ese Ya. espacio. De hecho, ¿se fijan que Falabella tiene un portal? Sí. Ese portal en realidad es parte de lo que fue el edificio de Gatti Chávez, solo que para no demolerlo, cuando fue el ensanche de Barros Arana, decidieron abrir un portal y extender la vereda hacia el interior. Por eso ese edificio tiene un portal, pero la base original de Falabella, el esqueleto, es el mismo edificio de Igual. Pero Esa el base. portal te refieres tú Esa a pasadita que esos... hay. la pasadita que está en la esquina de Barros con Colo Colo, que Que uno lleva pasa a ahí la con tienda. la lluvia y va. Correcto, claro. Ya. Y ¿Dónde claro. se gana un señor con un También, con el Exacto, tarot. tarot? sí. Con el Está tarot. con el ¿Y tarot. dónde está pasado a pipí? También. Sí, Sí, y donde está también de pasado. repente hay una persona con parlante predicando que es contaminación acústica brutal. Todo. No, un tema. últimamente Sí. yo no paso por ahí porque... es No, yo como también no he pasado hace Sí. rato por ahí. Sí, contaminación en todo sentido. Sí. Bueno, otro comercio importante, y hablando de lo inglés, es la importación inglesa, que instala una moderna tienda en calle Maipú. Nos alejamos de Barros, ¿Y así nos se llama? vamos a ¿La Maipú. importación inglesa? La importación inglesa. En Maipú, entre Caupolicán y Aníbal Pinto, un edificio absolutamente moderno, si se fijan, muy sencillo en su composición, las letras gigantescas, por supuesto Sí. que sí. Ventanitas. Este edificio fue modificado, parcialmente demolido en los años 60 para hacer una nueva importación inglesa, obra del arquitecto Osvaldo Cáceres, que era de verdad precioso, con ventanales pentagonales, una cosa increíble en términos No hay geométricos. fotos de eso. ¿De qué año? Vamos a hablar posteriormente de La ese edificio. renovación, digamos. La década de ¿en los qué año? 60, después del terremoto de 1960 exactamente. Ya. Y la importación inglesa fue parte de los comercios que existieron en Maipú, porque Maipú también Otra fue un calle. eje comercial importantísimo, con muchas zapaterías, al igual que Freire. Freire también es una calle que se caracterizó por tener tiendas como
la Negrita, ¿cierto? La La Negrita. Reina. Claro, Sí. Comprar los muchas zapatos. tiendas de Calzado calzado. en la Negrita. Sí. Son Chillán también comercios estaba. históricos, son comercios que permanecieron por varias décadas. De hecho, el comercio del zapato es un tema que podemos discutir también aquí, conversar. Cuando El quieran. comercio del zapato es fundamental dentro de las dinámicas de la zona centro-sur de Chile. Lo que pasa en la zona de Ñuble, Maule, con la Bota Verde, por ejemplo. Tantas tiendas que han La bolsita marcado... clásica con verde. Exacto. Blanco Y aquí y en el verde. caso de Concepción también ocurrieron ese tipo de tiendas. Me recuerdo de algo de la importación inglesa, ya para ir terminando. La bolsa. Yo la recuerdo. Era ¿en una serio? bolsa cuadrillé negro Sí. con blanco y al medio decía importación inglesa. Pero sabes que es bien interesante eso Era de una las bolsa bien bolsas, bonita, cómo uno se llamativa. relaciona con las Sí. bolsas de las antiguas marcas, Sí. las bolsas de los supermercados como de las brisas, por ejemplo. El otro día alguien subió una foto de la Sí, bolsa de las también me brisas. acuerdo. Genial. Era Y un fue logo naranja. Un logo Claro. naranjo. Entonces al final ese tema del marketing antiguo, de la, queda aquí. queda Sí, absolutamente claramente. grabado. Oye, Claro. y eso que tengo déficit atencional, ¿ah? O sea, pero me acuerdo. Pero buena igual. memoria, pero buena memoria. Don Luis, muchísimas gracias como siempre. Hay invitaciones importantes que hacer. Invitación, sí, este domingo 13 tenemos una nueva caminata. Por favor, revisen el Instagram, escriban para poder inscribirse. Es una caminata que va a ser de Concepción al Oriente. Vamos a estar recorriendo calles como Paicaví, Janequeo, Lautaro, hasta Fresia, quizás vamos a andar dando vueltas, Plaza Don Bosco, Roosevelt. 10 de la mañana, toda la información en el Instagram o escribir también directamente a la cuenta. Así que todos invitados para aprender sobre nuestra ciudad. Ya aprendimos Muy que el bien. oriente queda hacia la plaza de los dinosaurios. Tú ya no enseñaste aquí. Gracias. Ahora lo gracias a aprendí yo. ustedes. Que siempre me pierdo.